Estamos siguiendo noticias de última hora. El esposo de la mujer estadounidense, que aparentemente desapareció en las Bahamas, ha sido arrestado, según informes. Él dice que ella cayó por la borda durante un paseo en bote en aguas agitadas. Pero claramente los investigadores piensan que hay algo más detrás de esta historia. Esta es una edición de noticias de última hora de On the Case, presentada por Law and Crime. Soy Chris Stewart. Muy bien, vamos a esta información explosiva que estamos siguiendo en este momento. Brian Hooker está bajo custodia. Esto acaba de ser anunciado por la Real Fuerza de Policía de las Bahamas, en el caso de Lynette Hooker. Así que esto es lo que dicen las autoridades. Cito, la policía desea informar al público que mientras continúa la investigación, un hombre de 59 años de nacionalidad estadounidense fue detenido poco después de las 7 p.m. el miércoles 8 de abril en Marsh Harbor. Actualmente está siendo interrogado en relación con este asunto. Ahora, en el comunicado, la policía no menciona específicamente el nombre Brian Hooker, pero la Associated Press y otros medios de comunicación dicen, según sus fuentes, que la persona arrestada es, de hecho, el esposo de Lynette Hooker. En una declaración a Reuters, el subcomisionado de policía dijo lo siguiente, cito, lo detuvimos alrededor de las 7:30 p.m. esta noche en Abaco para un interrogatorio adicional basado en una causa probable que tenemos. Continúa diciendo que ha sido detenido como sospechoso, ha sido arrestado. Ahora, no está claro en este momento si Hooker tiene un abogado al momento de esta grabación y tampoco está claro de qué se le acusa. Y escuchaste ese término de causa probable usado por ese subcomisionado de policía en la declaración a Reuters. No sabemos qué surgió en esta investigación que los llevó a creer que esto era algo más que el trágico accidente que Brian Hooker afirmó que fue. También hemos sabido que la Guardia Costera de Estados Unidos está involucrándose. Le dijeron a la AP que han abierto una investigación criminal. Ahora, de nuevo, no sabemos específicamente qué llevó a los últimos desarrollos en este caso, pero claramente algo está sucediendo. Las autoridades han estado buscando a Lynette Hooker desde la noche del sábado. Brian Hooker afirmó que los dos estaban navegando en un bote inflable de 2,5 metros, uno de esos botes inflables que podría tener un motor en la parte trasera y un fondo rígido. Y estaban en este bote inflable, y francamente era un espacio muy reducido para dos personas cuando Lynette cayó al agua y ella tenía las llaves del motor. Y esas llaves, según Brian, se fueron con ella al agua, y nadie la ha visto desde entonces. Según se informa, Brian afirmó que tuvo que remar hasta la orilla y le tomó horas llegar, y no llegó a una marina hasta la mañana del domingo, cuando le contó a alguien lo que había pasado, y entonces llamaron a la policía y comenzó la búsqueda, según informes de los medios. Las autoridades locales han dicho que fue una noche ventosa y, francamente, condiciones menos que ideales para estar en una embarcación tan pequeña e inflable, porque los vientos estaban entre 18 y 20 nudos, que son aproximadamente de 20 a 25 millas por hora. Ahora, las autoridades no han encontrado el cuerpo de Lynette Hooker. Han pasado varios días desde que, según su esposo, cayó al agua. Un funcionario de rescate le dijo a NBC News que, a estas alturas, consideran que se trata de una misión de recuperación. Ahora, la AP también informa que las autoridades estadounidenses han entrevistado a la hija de Lynette, Carly Aylesworth, y ella se ha convertido en una parte clave de esta historia. Ella le ha dicho a los medios de comunicación que los Hooker, quienes a menudo compartían sus viajes por mar en redes sociales, supuestamente tenían un historial de violencia doméstica. Y específicamente, ella ha afirmado que Brian supuestamente tenía problemas de ira y que en el pasado hizo amenazas graves contra su mamá, Lynette Hooker, incluyendo en un caso, ella dijo en una entrevista en Fox News hace 2 años que él supuestamente afirmó, según ella, haber amenazado a Lynette Hooker, diciendo que la iba a estrangular y arrojar por la borda. Supuestamente, esta pareja
había estado viajando por mar y viviendo esta vida durante aproximadamente una década. Ahora, en un momento hablaremos más sobre las afirmaciones específicas que ha estado haciendo la hija de Lynette, y quiero señalar que, por ahora, solo son acusaciones. Aquí hay más de nuestra cobertura sobre la búsqueda de respuestas acerca de lo que le sucedió a Lynette Hooker. Esto fue grabado antes de esta gran noticia de última hora. Este es un video que los Hooker publicaron en su canal de YouTube hace apenas 4 semanas desde las Bahamas. Puedes ver que están remando en una tabla por un canal de agua. Los canales de redes sociales de esta pareja, y son muy activos en redes sociales produciendo contenido, se llaman Sailing Hookers. Y la pareja publicaba videos de ellos visitando lugares increíbles en el Caribe. Su cuenta de TikTok dice: "Nos alejamos de las tonterías, una pareja casada viviendo su mejor vida". Y realmente parecía, al ver estos videos, que eso era lo que estaban haciendo. Esta es su última publicación en TikTok de hace 5 días, disfrutando de las Bahamas. Ahora, según las redes sociales, esta pareja compró un bote en Texas hace 3 años. Un gran velero, una cabina lo suficientemente cómoda donde puedes pasar la noche y hacer estos viajes largos. Y parece que los Hooker tienen muchísima experiencia en el agua. Esta es parte del video donde anunciaron que habían comprado este bote, mostrando a Brian subiendo al mástil con un arnés de seguridad y a Lynette vigilándolo. Si vas a navegar un bote como este y vas a hacer lo que ellos hicieron, navegando estos viajes largos, y según se informa lo hicieron durante 10 años, realmente tienes que tener experiencia. Tienes que ser un equipo y tienes que cuidarse mutuamente. Y parece que eso es lo que eran los Hookers. Ahora, sabiendo cuánto parecía importarle la seguridad a esta pareja, lo que supuestamente ocurrió el sábado por la noche resulta un poco sorprendente. Esta es una foto que formó parte del último video de TikTok que los Hookers publicaron desde las Bahamas. Y son ellos dos montados en lo que parece ser una embarcación auxiliar, un bote pequeño. Es inflable, tiene un fondo rígido, un motor en la parte trasera, y como puedes ver ahí, realmente solo caben ellos dos. Según la policía, estaban en un bote inflable de 8 pies la noche del sábado, cuando, según Brian, Lynette cayó al agua y desapareció. Así que es posible que este sea exactamente el bote en el que estaban. La policía dice que Brian les dijo que él y Lynette iban en este bote inflable desde Hopetown, en las Bahamas, hacia Elbow Key. Las autoridades locales han dicho que la pareja salió alrededor de las 7:30 de la noche. Estaba oscuro y las condiciones no eran ideales. Se reportó que las ráfagas de viento estaban entre 18 y 22 nudos, y si no eres navegante, estamos hablando de entre 20 y 25 millas por hora. Ahora, Brian afirma que Lynette se cayó del bote inflable y que ella tenía las llaves, y que las llaves se fueron con ella. Y al ver esta foto del bote, de nuevo, puedes notar que no hay mucho espacio en él. Y puedes ver que si hubiera una ráfaga fuerte, definitivamente sería posible que alguien perdiera el equilibrio y se cayera. Y también parece que Lynette está sentada en el borde del bote inflable en esta foto. Así que esa historia, cuando la escuchas, podrías pensar que definitivamente tiene sentido, que es posible que eso sea lo que pasó. Pero la hija de Lynette ahora está rechazando ese posible escenario y lo está haciendo de manera contundente, de la que hablaremos en un momento. Lynette no fue reportada como desaparecida durante horas, porque a Brian le tomó horas, hasta la mañana del domingo, llegar a esta marina en Marsh Harbor, Bahamas. Ahora, no está claro exactamente dónde dice Brian que Lynette cayó al agua, pero cuando ves este mapa, puedes ver que Marsh Harbor está al otro lado de la bahía de donde la pareja dijo que iba. Ahora, una vez en tierra, los investigadores dicen que Brian le contó a alguien lo que había pasado, y esa persona llamó a las autoridades. Y la búsqueda ha continuado por aire, mar y tierra desde entonces, tratando de encontrar a Lynette. Ahora, en sus propias palabras, esta pareja dijo que estaban viviendo su mejor vida. Su barco se llama Soulmate, y habían estado viviendo esta vida en el mar durante una década. Parece que todo era perfecto, y sé que eso es un cliché en muchas historias de crímenes reales. Pero aquí es donde supuestamente las cosas empiezan a ser un poco preocupantes porque la hija de Lynette está diciendo públicamente que no todo era perfecto para esta pareja. La hija de Lynette se llama Carly Aylesworth. Ella vive en Michigan. Brian es su padrastro. Ella le dijo a NBC News
que es poco probable, en su opinión, que su mamá, quien es una navegante experimentada y una persona en buena condición física, simplemente, entre comillas, se cayera del barco. Además de eso, Aylesworth hizo una declaración impactante en una entrevista con Fox News, donde afirma que los Hooker tenían un historial de violencia doméstica. Ella continuó diciendo, y esto fue en una entrevista con Fox News, que Brian Hooker supuestamente en el pasado amenazó con estrangular a Lynette y arrojarla por la borda. Cito, el hecho de que esto esté sucediendo me hace creer que hay algo más detrás de esta historia, dijo en esa entrevista. Y no terminó ahí. Ella afirma que este incidente donde Brian supuestamente amenazó a Lynette, diciendo que la iba a estrangular y arrojar por la borda, ocurrió hace 2 años. Te diré que en una búsqueda de antecedentes no pude encontrar ningún arresto o cargo relacionado con Brian y Lynette Hooker. Y de nuevo, estas son solo acusaciones que está haciendo públicamente la hija de Lynette. Aylesworth, la hija, luego dice que Brian la llamó el domingo, después de que su mamá desapareció, para compartirle esta noticia. Y dice que Brian sonaba monótono y relajado cuando la llamó. Ahora, cuando le preguntaron si sospecha de mano criminal en este caso, Aylesworth le dijo a Fox News, cito, un poco en este momento. Aylesworth dice que ha conocido a Brian prácticamente toda su vida, que él se casó con su mamá cuando ella tenía unos 4 años. Y, cito, reemplazó a mi papá bastante rápido. Luego continuó diciendo en esta entrevista con Fox News que Brian siempre ha sido quien pone las reglas en la casa, y lo describió como alguien que tiene una ira que no ha procesado, y también lo acusó de haber asfixiado a una de sus hijas en el pasado. De nuevo, esta es una acusación que no ha sido confirmada por la policía ni por los investigadores. Así que, como puedes ver, basándonos en esas acusaciones, hay palabras muy fuertes y acusaciones muy graves sobre Brian Hooker hechas por su propia hijastra. Aylesworth ahora está pidiendo una investigación completa sobre lo que le pasó a su mamá, pero Brian ahora está haciendo una declaración pública de la que hablaremos en un momento. La hijastra también afirma que Brian la llamó para decirle que las autoridades encontraron un dispositivo de flotación que, según él, le lanzó a su mamá después de que ella cayó al agua. Según NBC News, el jefe del grupo local de bomberos y rescate que ha estado buscando a Lynette desde la noche del sábado, ahora está calificando esta situación como una operación de recuperación. El Departamento de Estado de los Estados Unidos le dijo a NBC que está trabajando con las autoridades de las Bahamas para brindar asistencia en este caso. Y también hoy, CBS News localizó a Brian Hooker en las Bahamas. Es un video que se ha publicado en línea mostrando a Brian de pie en lo que parece ser un estacionamiento, y le pidieron su versión de los hechos y no respondió a sus preguntas, pero sí publicó una declaración en Facebook, escribiendo, estoy desconsolado por el reciente accidente de bote en mares impredecibles y vientos fuertes que causaron que mi amada Lynette cayera de nuestro pequeño bote inflable cerca de Elbow Key en las Bahamas. A pesar de los desesperados intentos por alcanzarla, los vientos y las corrientes nos alejaron aún más. Seguimos buscándola y ese es mi único objetivo. Nuestra familia está profundamente agradecida por la ayuda del pueblo bahameño, especialmente la del equipo de bomberos y rescate voluntario de Hopetown, la Fuerza de Policía Real de las Bahamas, la Fuerza de Defensa Real de las Bahamas y la Guardia Costera de los Estados Unidos, quienes han trabajado incansablemente en un esfuerzo continuo para devolvernos a Lynette. Gracias a todos por mantener a Lynette en sus pensamientos y por su apoyo a nuestra familia durante este momento difícil. Fin de la cita. Le envié un mensaje a Brian Hooker para ver si tiene alguna respuesta a las acusaciones que su hijastra ha hecho en estas entrevistas recientes. Y también hemos estado en contacto con Carly Aylesworth, la hijastra, y la hemos invitado a venir para hablar más sobre este caso. Y esa invitación sigue abierta. Únase a nosotros ahora para hablar más sobre este caso. Michael Winkelmann, abogado marítimo. Siempre es un gusto tenerte en Law and Crime cuando estamos siguiendo algunos de estos casos del Caribe. La versión de Brian Hooker. Están en este bote inflable y están en condiciones menos que ideales. Y él dice que Lynette se cae, las llaves se van con ella y luego él tiene que remar de regreso a la orilla. ¿Qué tan creíble es, solo conociendo el agua y los casos en los que trabajas? O sea, ¿qué tan creíble es esa historia que él está contando en este momento? No mucho. O sea, quiero darle el beneficio de la duda porque no quiero culpar a la gente antes de que haya habido el debido proceso.
pero desde mi punto de vista definitivamente hay muchos huecos en la historia. O sea, realmente es una de dos cosas, Chris. O fue un terrible accidente o fue un terrible crimen. Así que no es como si hubiera un millón de teorías que puedan estar circulando si dejamos de lado la posibilidad de que sea un crimen y simplemente fue un accidente. Son marineros experimentados, habrían estado al tanto de las condiciones del mar. ¿Por qué te subirías a tu bote auxiliar para intentar llegar a la orilla? Tal vez pudo haber sido porque las condiciones estaban difíciles. Pero si realmente eres un marinero experimentado, no te mantendrías en esa situación a menos que haya surgido de la nada, a menos que fuera un sistema de tormenta desconocido. Pero por lo que he visto con un poco de investigación, había un frente frío conocido que venía, y la mayoría de las veces con los frentes fríos, lo que llega primero son tormentas fuertes. Así que definitivamente hay huecos ahí, Chris. Por las condiciones, vientos de 18 a 20 nudos, que para quienes no son navegantes, estamos hablando de ráfagas de viento de 20 a 25 millas por hora. O sea, para estar en un, y si ves su canal de YouTube, han subido mucho contenido y puedes ver que saben lo que hacen. Han hecho viajes bastante serios. Um, ¿Qué tan sorprendente es que alguien salga en un bote auxiliar en ese tipo de condiciones? Sí, exactamente, muy sorprendente. A menos que estuvieran tratando de evitar una tormenta, eso me parecería plausible, que tal vez estaban tratando de llegar a tierra, por eso estaban intentando hacer eso. Pero si ese fuera el caso, de nuevo, uno pensaría que se habrían ido mucho antes. Sí, y salir a las 7:30 de la noche ya está oscuro. ¿Sabes? Hay una parte de esto. No parece algo que harían personas que suelen tomar precauciones y por lo visto, ellos sí las tomaban. Al mismo tiempo, ¿qué tan probable es que encontremos el cuerpo de Lynette Hooker? Sé que las autoridades locales han dicho que esto ya es más una misión de recuperación en este punto. Han pasado un par de días. Según Brian, ella cayó por la borda de este bote inflable durante la noche. O sea, ¿qué es lo que sucede aquí en esa parte de la investigación? Así que las estadísticas muestran que si no te encuentran dentro de las primeras 24 horas, tus posibilidades de sobrevivir son infinitesimalmente pequeñas. O sea, incluso para mí, creo que hay más inconsistencias en la historia de Brian sobre que ella cayó por la borda y que él no pudo alcanzarla. Yo sé que si mi esposa estuviera en el agua, o sea, debió haber chalecos salvavidas en la embarcación. O sea, yo haría todo lo posible y lo más probable es que me lanzaría al agua para ir a rescatar a mi esposa. Así que desde mi perspectiva, hay aún más inconsistencias. A estas alturas, si eres una autoridad de las Bahamas y estás tratando de averiguar qué pasó, hasta este momento no tienes un cuerpo. Todo esto sucedió en medio de la noche. Él no tiene las llaves de la embarcación. Dice que rema de regreso a la orilla, a Marsh Harbor. Quiero decir, ¿cómo llevas a cabo esta investigación para tratar de, ya sabes, averiguar si su historia es realmente cierta? Sí, o sea, eso básicamente es investigación criminal básica, por supuesto, yo siempre estoy del lado civil. Cuando la gente resulta herida, yo los represento en casos civiles. Pero al final del día, la investigación no es tan difícil en lo que yo haría comparado con lo que harían las autoridades criminales, pero vas a tener información limitada. O sea, lo principal va a ser la historia de Brian y si la están creyendo. Sabes, si hubieran tenido la oportunidad de revisar sus niveles de alcohol en la sangre para ver si estaba intoxicado o no, pero ¿cuál era la razón por la que iban ahí? ¿Iban ahí para evitar el mal clima o iban ahí para ir a un bar? O sea, yo soy nativo de Miami. He pasado mucho tiempo en las Bahamas, en el Caribe, y hay muchos bares divertidos en el mar, perdón, en tierra en las Bahamas. Las hijas comentaron que eran bebedores y que había cierta inestabilidad en la relación. Sabes, por supuesto, también querrías hacer una entrevista con la hija. Sé que el FBI está involucrado, así que creo que entre las autoridades bahameñas y el FBI van a tener algunos datos que revisar. Y la pregunta es, ¿será suficiente para realmente acusar a Brian de un delito? ¿O cuando se revisen todos los datos, la gente determinará que fue un accidente? Y la hijastra, quiero decir, ella ha ido con todo en estas entrevistas en cuanto a las acusaciones que está haciendo. Quiero decir, haciéndolo muy públicamente y diciendo que supuestamente esta relación no era tan perfecta como parecía en las redes sociales, que había un historial de violencia doméstica según sus palabras. Ella hizo acusaciones sobre que bebían y simplemente sobre la inestabilidad en la relación. ¿Qué tanto influye eso? Y si conoces a las autoridades de las Bahamas, ¿cómo manejan estas situaciones? Porque ella dijo, al menos en la entrevista que hizo con Fox News, que llamó a las autoridades de las Bahamas y realmente no pudo comunicarse, y aparentemente tiene un abogado. ¿Qué tanto puede influir eso realmente al tratar de averiguar en ese momento cómo Lynette Hooker cae por la borda?
Creo que eso tiene un peso considerable. Creo que su nombre era Carly y Carly claramente está hablando abiertamente y presentando un relato muy contundente sobre una relación muy inestable, sobre personas que bebían mucho, que tenían una relación volátil. Y esos definitivamente son factores que cualquier autoridad investigadora tomaría en cuenta y les daría un peso significativo, solo para realmente juntar las piezas del rompecabezas. Y parece que, sabes, la otra parte también es que ella dijo que Brian sonaba monótono y tranquilo cuando la llamó para darle la noticia. Y por un lado, no sé cómo respondería yo, sabes, haciendo esa llamada si fuera yo. Al mismo tiempo, este es alguien que, al parecer, remó una buena distancia de regreso a la orilla porque no tenía las llaves del motor después de que ella cayó por la borda. Y él publica este comunicado en Facebook. Y Facebook es una manera bastante informal de publicar un comunicado, en lugar de hacerlo a través de un despacho de abogados. Pero para mí parecía que un abogado lo había escrito. No sé cuál es su formación, pero agradeció a cada uno de los departamentos involucrados, diciendo que su familia lo agradece. A mí me pareció que estaba redactado de manera profesional. No digo que eso sea malo, pero ¿qué fue lo que más te llamó la atención del comunicado que hizo? Estoy completamente de acuerdo, Chris. Al leer el comunicado fue muy corto, fue muy escueto, realmente no tenía mucha emoción detrás. Sabes, si quisieras darle el beneficio de la duda, él está en estado de shock y tal vez alguien lo escribió en su nombre, pero sí se sintió muy genérico, como lo que ChatGPT te diría, ¿no? En ese tipo de situación. Y el hecho de que estaba frío y monótono al contar la historia, de nuevo dándole el beneficio de la duda, sí, está en estado de shock. Pero en mi experiencia, y yo trato con familias en duelo todo el tiempo, personas que han pasado por traumas terribles, terribles, esa no es la reacción que generalmente veo. La reacción que generalmente veo es un dolor tremendo, una abrumación tremenda, una tristeza tremenda, muchas lágrimas. Y que eso no esté presente levanta señales de alerta, por supuesto, pero de nuevo, para ser claro, creo que Brian debería tener derecho al debido proceso. Creo que deberíamos llegar al fondo de esto. Por supuesto, tú y yo solo estamos dando nuestras opiniones. Pero sí, creo que hay muchas señales de alerta que muestran que hay algo problemático aquí. Solo piensas en, quiero decir, solo pienso en cómo debió haber sido si su historia es cierta. Quiero decir, piensas en esta mujer a la que llamas el amor de tu vida, cayendo por la borda, y tú tratando de alcanzarla y no puedes, porque la corriente te aleja, y luego tienes que remar hasta la orilla. Simplemente suena aterrador e increíblemente triste si eso fue lo que pasó. Quiero decir, ciertamente es triste de cualquier manera. Si fueras su abogado, quiero decir, ¿qué tipo de consejo le da un abogado en este momento? Está en un país extranjero. Ya no es solo un caso donde tu esposa cayó por la borda, porque ahora tienes una hijastra que está haciendo acusaciones muy serias, que han aumentado la presión sobre ti mientras la investigación sigue en curso. ¿Cuál sería típicamente el consejo que le darías a alguien en su situación? Bueno, esa es una pregunta complicada para mí, Chris, porque yo me dedico al ámbito civil, así que normalmente yo soy quien lleva el caso, quien lo impulsa hacia adelante. Así que con los abogados defensores penales, su análisis es muy diferente. Ellos no quieren que los acusen. Brian puede haberle admitido que lo hizo, pero entonces no necesariamente puede divulgar eso. Dicho esto, supongamos que realmente fue un accidente. Y yo era él era mi cliente, yo querría ponerlo en la televisión para que contara la historia de lo que pasó. Porque en el mundo de hoy, ya sabes, la narrativa cambia tan rápido, así que si intentas no necesariamente controlar la narrativa, pero si intentas sacar la verdad, saca la verdad. Siéntate con Chris, habla con Chris y dile, oye, mira, esto es lo que pasó, esto es por qué pasó. Sí, al principio estaba en estado de shock y este es el amor de mi vida. Ojalá me hubiera lanzado tras ella, pero dilo públicamente. Así que para mí, cuando haces eso en lugar de sacar estos comunicados fríos y algo cortantes, de nuevo, son más señales de alerta. Sin duda lo es, y sí nos pusimos en contacto con él. Me imaginé que lo hicieron. Está invitado a venir al programa, ya sabes, y nos encantaría escuchar su versión de la historia, aunque sabemos que es un momento increíblemente difícil con lo que él alega que sucedió. Es probable en este momento, con cómo las autoridades de las Bahamas actúan en algunos de estos casos, y sé que tú estás del lado civil, pero ¿él es libre de irse? Quiero decir, no ha sido acusado, pero en cuanto a, ya sabes, las autoridades bameñas, mientras la búsqueda sigue en curso, si él quisiera regresar a Estados Unidos, ¿sería libre de hacerlo? Entonces, lo que he visto en tiempo real es que no se han presentado cargos. Sé que las autoridades bahameñas a menudo dirían algo como, mira, no queremos que te vayas de la isla. Prácticamente hablando, legalmente hablando, ¿podría él irse de la isla? Sí. Si quisieran, podrían impedirle subir a un avión o a un barco, claro. Pero dado el hecho de que no ha sido acusado, sí creo que es libre de salir del país.
Y te preguntas, o sea, sí, ya sabes, si tiene un abogado, alguien que lo esté asesorando, como si él se fuera en este momento, ¿qué tipo de mensaje daría? Incluso si es completamente inocente y esto fue un terrible, terrible accidente. ¿Cómo son los bameños cuando se trata de este tipo de búsquedas y algunos de estos casos que se desarrollan? Obviamente es un destino turístico muy grande. Muchos navegantes, ya sabes, no solo personas como los Hooker, pero yo solía vivir en el sur de Florida. ¿Sabes? Sería muy fácil simplemente tomar un bote y cruzar, ya sabes, hacia el extremo oeste de las Bahamas. ¿Cómo son los bameños cuando se trata de casos como este? Creo que son geniales. Quiero decir, en mi experiencia, y he tratado con ellos docenas y docenas de veces, son personas muy apasionadas, quieren llegar al fondo de las situaciones, a menudo trabajan en conjunto con el FBI, son muy buenos en su trabajo, especialmente la Agencia Marítima Real de las Bahamas. Quiero decir, son excelentes investigando accidentes. A veces la gente piensa que tal vez están coludidos con las líneas de cruceros. Obviamente, este no es un caso de un crucero, pero porque la industria de cruceros invierte mucho tiempo, esfuerzo y dinero en la región. Pero no puedo decir que eso sea verdad, así que, en mi opinión, creo que son excelentes, creo que van a llegar al fondo del asunto. Tienen un conjunto de datos limitado disponible, pero veamos qué pueden encontrar. Y cuando se trata del Departamento de Estado de los Estados Unidos, el FBI sé que ellos publicaron, ya sabes, el Departamento de Estado publicó una declaración diciendo que están cooperando con las autoridades. Claramente, este es un caso de las Bahamas. Y como mencionas, son realmente buenos en esto y tienen mucha experiencia en muchos de estos casos. Pero, ¿cómo se ve realmente esa asistencia cuando el Departamento de Estado o el FBI dicen que están ayudando? Bueno, sí, sucedió en las Bahamas, así que es un caso de las Bahamas, pero le sucedió a un ciudadano estadounidense. Por lo tanto, el FBI tiene jurisdicción y puede involucrarse tanto o tan poco como quiera. Obviamente el FBI tiene muchísimo entre manos. Así que con la desaparición de Lynette, eso no necesariamente es lo más importante en su lista de prioridades. Así que creo que desde el punto de vista del FBI, si se asignan los recursos adecuados a eso, entonces van a confiar en eso. A menudo, en situaciones de personas desaparecidas, la Guardia Costera se involucra de inmediato. Ellos establecen un área de búsqueda en cuadrícula, realizan toda una búsqueda e investigación, o como aquí lo llaman, una misión de recuperación. No sé hasta qué punto han sido los esfuerzos de la Guardia Costera, pero son increíblemente buenos para localizar cuerpos, así que espero que, hasta cierto punto, hayan estado involucrados en las operaciones de rescate. Sí, y uno también piensa en eso a estas alturas. Sabes, en muchos de estos casos simplemente no se encuentran los cuerpos. Sabes, recientemente tuvimos ese caso en Barcelona con un estudiante universitario estadounidense que terminó falleciendo y su cuerpo sí apareció en la orilla. Pienso en Sudisha Kananki, quien es la estudiante universitaria estadounidense en la República Dominicana, y su cuerpo no regresó a la orilla después de algo que sucedió durante las vacaciones de primavera. En estos casos, ¿qué es lo que lo hace tan difícil cuando observas la vía fluvial y el área alrededor de donde Brian alega que todo esto ocurrió? ¿Por qué es tan desafiante que realmente se lleve a cabo la recuperación? Bueno, es como buscar una aguja en un pajar. O sea, tienes los vientos, tienes las corrientes oceánicas, tienes que considerar si el cuerpo absorbió agua y se hundió de inmediato o no. Así que tienes un millón de variables, pero la parte más importante es que simplemente hay un área geográfica enorme y cada minuto que pasa expande esa área. Así que, por muy buena que sea la Guardia Costera, están luchando una batalla increíblemente difícil para tratar de encontrar esa aguja en un pajar. Esto también podría ponerte en aprietos, pero en el caso de Carly, la hijastra, y sé que dijo que tenía un abogado en esa entrevista de Fox News, ¿qué papel estaría desempeñando un abogado para ella en este momento? Claramente, se trata de su madre biológica y también de su padrastro, que ha estado en su vida durante mucho tiempo. Y sé que no parece que tengan la mejor relación, pero ¿cuál es el papel de un abogado para alguien como ella en una situación como esta mientras continúa la búsqueda? Bueno, creo que si ella contratara a un abogado, el abogado podría intentar involucrarse en la investigación tanto como fuera posible. Realmente, no haría mucho que sea diferente de lo que Carly puede hacer, pero levantaría el teléfono y llamaría a las autoridades. Teóricamente, si ella quisiera presentar un caso civil, entonces podría tener el poder de citación para obtener más información, podría tomarle declaración para intentar obtener más respuestas. Así que hay mucho que un abogado podría hacer. Probablemente todavía es un poco temprano para eso, pero sí, un abogado civil podría hacer mucho para avanzar en la investigación, no necesariamente a corto plazo, sino más bien a largo plazo. Por ejemplo, si en 6 meses todavía hay más preguntas que respuestas, ella ciertamente podría presentar una demanda.
Ella ciertamente podría hacer que un abogado se siente y le tome declaración, que básicamente es una sesión de preguntas y respuestas para tratar de obtener más información, así como obtener cualquier tipo de registros, ver si había algún tipo de póliza de seguro de vida que él hubiera contratado sobre la vida de la esposa. Se hizo algún tipo de pago de seguro de vida, así que definitivamente un abogado civil podría investigar un poco más a fondo la investigación. Sí, y ese es un buen punto sobre las finanzas. Realmente no lo sabemos. Quiero decir, ellos ya están retirados en este momento, sin duda viajan mucho y son dueños de este velero. ¿Cuánto tiempo dura una búsqueda como esta? Sé que ya estamos en la etapa de recuperación. La noche del sábado es cuando supuestamente ocurrió esto y ahora estamos hablando el miércoles. Me sorprendería si todavía estuviera en curso. En mi experiencia tienes una buena ventana de 24 a 48 horas. Definitivamente he visto que puede extenderse hasta unas 72 horas. Pero ahora que ya ha pasado tanto tiempo, estoy seguro de que ya está terminando. Sí, todavía hay muchas preguntas en este punto. Michael Winkelmann, abogado marítimo. Siempre es un gusto contar con tu experiencia aquí en Law and Crime. Gracias por acompañarnos. Gracias, Chris. Gusto en verte. Eso es todo por hoy en On the Case, presentado por Law and Crime. Suscríbanse a nuestro canal en YouTube y Spotify. Y ahora también estamos transmitiendo en Peacock. Soy Chris Stewart. Nos vemos la próxima vez.